Cada vez llegan más personas con síndrome de ovario poliquístico a la consulta y me parece muy importante destacar algunos aspectos de la nutrición que deben de tener en cuenta. Hola, soy Astrid. Bueno, en esta ocasión, como les comentaba, vamos a abordar la parte nutricional del síndrome de ovario poliquístico. La realidad es que se estima que del 6 al 20% de las mujeres a nivel mundial presentan este síndrome, pero a mí últimamente me ha llamado mucho la atención que llegan muchísimas personas con este diagnóstico, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Vienen por parte referidas por parte de algún profesional de la ginecología y llegan porque tienen que tener cierta pérdida de peso para mejorar las características o los síntomas o los signos de este síndrome. Y bueno, es parte del abordaje, ¿no? El pensar en un decremento de peso. Sin embargo, hay otras cosas que considero un poco más importantes que deben de abordar en su consulta nutricional de esta índole, ¿no? Primero que nada, se ha estudiado, ¿no? Y se ha visto que, aunque sí se busca perder peso, y de hecho no es tanto lo que se busca, se habla de que con que se pierda el 5% del peso actual, se logran mejorías metabólicas muy importantes. Pero aquí el problema estriba en lo mismo de siempre, ¿no? Que no logramos algo a largo plazo. Puede ser que la persona llegue, baja de peso, mejoran los parámetros metabólicos, pero como son a veces dietas muy rigurosas, pues no se puede mantener esto en el transcurso del tiempo. Eventualmente la persona recupera el peso y regresan las alteraciones metabólicas. Entonces, como ya se había visto esto, que es muy difícil este apego a largo plazo, pues se buscan otras alternativas, ¿no? O sea, ¿qué otras cosas pueden modificar esas alteraciones metabólicas que se puedan sostener por más tiempo y que efectivamente logremos una mejoría en las características del síndrome, ¿no? Entonces, bueno, primero que nada tenemos que hablar muy en general, porque pues no es mi área, pero sí tenemos que conocer las características de este síndrome, ¿no? Durante muchos años se hablaba únicamente de la parte clásica, ¿no? Que era pues esta característica de una menstruación irregular o ausencia del periodo menstrual, niveles elevados de andrógenos y por último pues de manera de ultrasonido, a través de un ultrasonido se detectaban pues quistecitos en los ovarios, ¿no? Y ese era pues el diagnóstico. Ahora ya tenemos un poco más de información y ya sabemos que hay fenotipos, ¿no? O sea, que no siempre se van a mostrar las tres características, que puede ser que haya o no quistes en los ovarios, que puede ser que haya o no alteración en el ciclo menstrual y que haya o no alteración de niveles de andrógenos. Entonces, bueno, esto también es muy importante, que cuando vayan a su consulta de ginecología les quede bien claro qué fenotipo es el que tienen ustedes, porque a nosotros como profesionales de la nutrición nos interesa eso. ¿Por qué? Pues porque tiene que ver en las características de lo que tenemos que cuidar. Principalmente nos va a interesar mucho en la parte nutricional si hay niveles elevados de andrógenos, ¿no? De testosterona, porque aquí es donde se cruza con la parte nutricional. Y aquí me voy a saltar un poquito como a la parte de la glucosa, ¿no? Y de la insulina. Se cree que parte del esqueleto, ¿no? De esta enfermedad o este síndrome tiene que ver con la resistencia a la insulina. ¿Qué es la resistencia a la insulina? Nosotros, para funcionar en nuestra mecánica así normal, es ingiero alimento, se eleva mi nivel de glucosa en la sangre, se produce insulina por parte del páncreas. Esta insulina va a ayudar a que esa glucosa se vaya a diferentes tejidos y se pueda utilizar de manera correcta, ¿no? Pero, ¿qué sucede? Cuando hay diferentes alteraciones, ¿no? En cuestiones metabólicas, un poco hablando de grasa visceral, ¿no? O grasa situada en otras partes diferentes a donde debe de estar, empieza a haber alteraciones en esto, ¿no? ¿Y qué sucede? Que aunque el páncreas genere esta insulina, no es suficiente. ¿Por qué? Porque ya cuando quiere actuar, como normalmente lo hace, tiene como ciertos frenos, ¿no? Y eso es lo que se le llama como resistencia a la insulina, ¿no? O sea, que la insulina ahí está, pero no logra su cometido. Entonces, lo que pasa es que se empieza a generar más insulina, ¿no? O sea, el cuerpo dice, oye, no puedo lograr esto con esta dosis, pues voy a generar más insulina. Pero, lamentablemente, esos niveles elevados de insulina van a ir a una célula que se llama célula teca, que está en el ovario, y van a promover la síntesis de más testosterona. Entonces, es ahí donde se hace la clave del síndrome de ovario poliquístico, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos hablando que uno de los aspectos de este síndrome son niveles elevados de testosterona. ¿Esto qué significa? Que parte de lo que tenemos que cuidar nosotros tiene que ver con cómo le hacemos para que esa insulina pues pueda trabajar como normalmente lo hace, ¿no? O sea, cómo disminuir esa resistencia a la insulina o lo contrario, cómo aumentar la sensibilidad a la insulina. Para esto, también parte de la consulta, llámese en la parte ginecológica o nosotros como nutriólogos, solicitamos niveles de glucosa y de insulina, ¿no? En sangre, ahí dependiendo de
algunos aspectos. Podemos pedir solamente una medición, o sea, en ayunas, cuánto hay de glucosa, cuánto hay de insulina, o bien se puede mandar a hacer la curva de glucosa, ¿no? Que es, les proporcionan esta cantidad de glucosa y se les va midiendo insulina, glucosa en diferentes momentos, y con eso determinamos justo si hay este problema de resistencia a la insulina o no. Ya que tenemos claro por qué la resistencia a la insulina nos debe de importar tanto, o sea, recuerden, es porque a mayor cantidad de insulina, mayor cantidad de testosterona. Entonces todo se nos altera. ¿Cómo podemos abordar la resistencia a la insulina? De manera pues ya un poco histórica se puede decir, siempre se hablaba, ¿no?, de proporcionar dietas con bajo índice glucémico, ¿no? O sea, unas dietas muy restringidas en hidratos de carbono, con cierto tipo de hidratos de carbono. ¿Para qué? Para que no me elevara ese pico de glucosa y por ende de insulina, ¿no? Pero ahora, como de pronto pueden llegar a ser dietas muy restrictivas, pues son las que no se pueden sostener por mucho tiempo. Entonces ahora se han analizado otros aspectos, ¿no? Y aquí nos vamos a ir, por ejemplo, en el tema de la fibra. Se ha visto que gran parte de las personas con síndrome de ovario poliquístico se caracterizan por tener una ingesta muy pobre de fibra. La fibra, ¿por qué nos va a ayudar? Bueno, la fibra, primero que nada, puede tener la capacidad de generar un poquito más de saciedad. Hay diferentes tipos de fibra, ¿no? Hay una fibra que se va a humectar, que va a hacer un poco más de volumen y nos va a hacer sentir más satisfechos. Sin embargo, hay otra fibra que lo que hace es diversificar la cantidad de bacterias que tenemos en nuestro intestino, ¿no? Que esto, por otro lado, si vemos la resistencia a la insulina, se ha vinculado mucho con eso, con que tenemos pobre cantidad de bacterias en el intestino y las que tenemos no son tan buenas. Esas desencadenan una respuesta del sistema inmunológico que a su vez estimula también mayor problemas de resistencia a la insulina. Entonces, por eso todo al final se resume en la cantidad de fibra, ¿no? Porque con la fibra podemos jugar con ese índice glucémico. ¿A qué me refiero? Yo, por ejemplo, me puedo comer una pieza de plátano, ¿no? Entonces, ese plátano probablemente, si me lo como solito, a la media hora, 30 minutos, va a tener un impacto en la glucosa en la sangre de cierta magnitud, ¿no? O sea, imaginemos que se sube a 140 la glucosa. Pero si yo ese plátano lo acompaño con alguna fibra, ¿no?, que pongo salvado, que pongo chía, voy a hacer que dure más tiempo la digestión y que por ende el pico de glucosa, ese 140, en lugar de llegar a los 30 minutos, pueda llegar, pero más paulatinamente, que esté 130, 140, pero a lo largo de una hora, ¿no? Entonces eso hace que el impacto en la glucosa sea menor. Algo muy importante que se debe de abordar en la consulta nutricional es ver la cantidad de fibra que ingieren. Se los digo por experiencia, es raro que la persona que llega a consulta tenga una buena ingesta de fibra, ¿no? O sea, normalmente es parte de lo que buscamos mejorar, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Tienes que tratar de tener más fibra. ¿Cómo? Bueno, pues explicamos cuánta fibra proporciona la fruta, la verdura, lo que nos falta. Hay módulos de fibra, ¿no? O sea, les digo, un salvado es un módulo de fibra, inulina de agave es un módulo de fibra. Hay diferentes fibras en el mercado que las podemos incluir en la dieta y podemos lograr esa cantidad de fibra, ¿no? Entonces, algo súper importante. Y esto, a veces, lejos de pensar en que de pronto decimos, hijo, es que ya no puedo comer fruta porque me dijeron que nada dulce, porque eso me agravaba todo. No, hay que ver más bien cómo podemos compaginar la fibra en nuestra dieta para que tengamos menos picos de glucosa, ¿no? Y eso, como les comentaba, aunque todavía no se estudia así súper exacto, pero sí se sabe, ¿no?, que hay alteración en la diversidad de bacterias. Entonces también, si yo mejoro mi cantidad de fibra, mi diversidad en la dieta, voy a lograr tener una mayor diversidad de bacterias buenas en mi intestino, mejoro esa microbiota, que ya también es otro eje que se está buscando en síndrome de ovario poliquístico. Por otro lado, algo muy importante que me pareció muy interesante que lo estudiaran, tiene que ver con unos productos que se llaman productos avanzados de la glucación. Hay una reacción que sucede cuando tenemos proteínas y azúcar, o grasas y azúcar, o hidratos de carbono, ¿no? Y eso tiene que ver como cuando las cosas se preparan sin tanta humedad. Imaginemos cuestiones al horno, ahora que está tan de moda la freidora de aire, ¿no? O cuando literalmente ponemos a freír cosas en el sartén con aceite, se generan compuestos que se han estudiado, tienen esa capacidad de, se va a escuchar medio raro, pero bueno, como que se pegan un poco a estas células teca que les platico que tienen que ver con la producción de testosterona, y también se han visto que impactan mucho, ¿no? Entonces, otro elemento muy importante tiene que ver con la forma en la que preparo mis alimentos. Hay que buscar siempre que cuando tengamos cocciones, sean por tiempos más breves, procurar que, obviamente no se van a comer las cosas crudas por esto, ¿no? Pero sí van a buscar la manera de que sean periodos más breves, con una temperatura menos elevada, y además se ha visto que la combinación con vinagres, con jugo de limón, o sea, que esté humectado, va a prevenir un poco la formación de estos compuestos. Es algo muy importante porque tiene que ver como en todo, ¿no? O sea, les digo, no nada más es, que tengo que ponerme a dieta para bajar de peso y ya no, o sea, es cuidar, voy a tener
abundancia en mis alimentos para la fibra, voy a cuidar la técnica de preparación, que son cosas que se pueden hacer poco a poco y que lo podemos implementar por más tiempo. Y bueno, por último, lo más importante que debe de tener en cuenta es esto, ¿no? O sea, ¿cómo voy a enriquecer mi alimentación? Fíjense, algo muy interesante tiene que ver también con el resveratrol. Parte de agregar y diversificar esto tiene que ver mucho con los fitonutrientes, ¿no? O sea, ciertos compuestos que no necesariamente los voy a obtener de algún suplemento, sino que si yo tengo mi dieta variada, o sea, en este caso el resveratrol lo encuentro en las uvas, ¿no? En los frutos rojos. Entonces, si yo tengo esta cantidad importante de frutas en mi dieta, el resveratrol se ha visto, ahora sí que contrariamente a lo que les vengo, cómo afecta a la célula teca y todo esto, contrariamente ayuda a que haya una mejor función de toda la parte como ginecológica, por así decirlo, ¿no? Entonces, es otro aspecto importante, ¿no? Entonces, recuerden, más que quitar, tiene que ver con agregar. Y obviamente aquí me estoy saltando, pero eso es como ya parte más de en general, tiene que ver con la actividad física, que eventualmente tiene también un impacto muy positivo en la resistencia a la insulina, ¿no? Eso está como por demás decirlo, ¿no? Ya lo sabemos. Y por otro lado también va a haber agentes farmacológicos, que eso pues principalmente lo va a hacer los profesionales de la ginecología. Ellos en este caso pueden agregar, ¿no? O sea, usualmente utilizan medicamentos como la metformina, ¿no? Que la metformina tiene pros y contras. A veces la tolerancia a este medicamento no es muy buena, hablando en la parte digestiva. De pronto hay mucho problema de diarrea o estreñimiento o dolor abdominal. Entonces, muchas ocasiones esto hace que la persona no logre su tratamiento. Muchos de los estudios que han estudiado, valga la redundancia, el efecto de la metformina, estamos hablando de periodos de 6 meses. Y habitualmente luego a mí me pasa que me dicen, sí, me tomé por un mes y ya después no pude porque tenía estreñimiento, tenía mucha diarrea y mejor lo dejé. Es muy importante, ¿no? Que sepan, la mayoría de las intervenciones no van a suceder rápido. O sea, no es de que diga, un mes voy a comer bien, voy a hacer ejercicio, voy a tomar medicamento y voy a ver solución. La verdad es que no. La mayoría son 3 meses, si bien nos va, pero en general hablamos siempre de 6 meses, ¿no? Les comentaba, la metformina es un medicamento que justamente impacta en la resistencia a la insulina, pero bueno, puede haber ciertas pues contraindicaciones, aunque es la más estudiada. Finalmente, en estudios que comparan el efecto a largo plazo, por ejemplo, tenemos aquí un compuesto que se llama también el mioinositol, que es un poco más natural y también tiene este impacto, ¿no? A nivel de resistencia a la insulina, pero todavía no tenemos estudios a largo plazo en cuanto a ver si disminuye el riesgo de diabetes, ¿no? Porque obviamente, si nosotros tenemos un organismo en el cual no tiene un buen actuar esa insulina, se está sobrecargando el trabajo de páncreas, ¿no? Por acá tenemos ciertos defectos en cómo actúa esa insulina. Lo más frecuente y lo más esperado es que si no hay un buen control, con el paso de los años, pues evidentemente se va a generar una diabetes. Entonces, también eso se busca mucho, no nada más es, claro, en ovario poliquístico se busca la fertilidad, que muchas veces es el motivo de consulta, pero otras ocasiones también tiene que ver no nada más con la parte ginecológica, sino metabólica. Ya sé que tengo esas alteraciones, de pronto no me afectan en mi vida porque ahorita no estoy buscando un bebé, ok, no, pero sí entonces tengo que cuidar, prevenir el desarrollo de una diabetes, ¿no? Este problema de resistencia a la insulina también impacta la salud cardiovascular, entonces también es prevenir eventos cardiovasculares, ¿no? Entonces es como por muchos lados que tenemos que cuidar esta parte. También les platico eso, ¿no? O sea, finalmente se decidirá entre una metformina o entre un mioinositol. Tenemos sus pros y contras. El mioinositol es más tolerado a nivel digestivo, pero no tenemos conocimiento de qué pasa con prevención de enfermedades crónico-degenerativas a largo plazo. Pero bueno, finalmente, pues eso se verá con cada persona, pero que sepan el por qué está incluido parte de su tratamiento, ¿no? Y bueno, en general es lo que les quería compartir acerca del síndrome de ovario poliquístico. Algo también muy importante que no quiero dejar de decirlo. Otra dieta, pero es que me da risa porque la verdad es que parece que lo repito en todas las enfermedades, pero en la dieta mediterránea, una vez más por los componentes que si ven el video de dieta mediterránea van a comprender, tiene que ver mucho con justo esta diversidad de frutas y verduras, la fibra, ¿no? Menos cantidades de carnes rojas, todo esto. También es una dieta que se ha estudiado en ovario poliquístico y la verdad es que también impacta de manera muy positiva, ¿no? Entonces, bueno, en general, cuando vayan a su consulta nutricional, es muy importante que vayan con esa idea, ¿no? O sea, que no van a ir a restringir, que no van a ir a que les den una dieta y que la van a seguir un mes y que listo, ¿no? O sea, van a aprender a comer, a ver cómo pueden alcanzar sus requerimientos de fibra, si hay necesidad o no de que se agregue algún probiótico y la parte farmacológica, ¿no? Que esto pues, seguramente es lo dará el médico, pero también que sepan que tiene que ir integrado todo y que además seguramente les van a sugerir actividad física, si es que no la hacen y si la hacen, pues que se continúe. Eso es lo que debemos de hacer, les digo, es por un periodo largo, es de paciencia, es de mucha constancia, no queremos una dieta estricta
estricta que nos haga bajar el 5%, porque no nos sirve nada, porque vamos a recuperarlo. Queremos que aunque sea logremos ese 5 en un tiempo prolongado, pero con hábitos que realmente nos hagan prevenir lo que tanto le tememos al síndrome de ovario poliquístico, una diabetes, un evento cardiovascular. Entonces es lo que realmente buscamos, ¿sale? Y bueno, esto fue todo por hoy. Espero les sea muy útil. Compártanlo, porque de verdad es impresionante la cantidad de mujeres que están con esta situación. Cualquier duda, ya saben, tienen espacio de comentarios aquí abajo, o me pueden enviar un mensaje vía Twitter, vía Facebook, y con gusto les atenderé. Y recuerden, este es un video únicamente ilustrativo, ¿no?, que les da las características generales. Es muy importante que para cuestiones personalizadas acudan a su consulta nutricional. Y bueno, obviamente, si les gustó, denle like y compártanlo, suscríbanse al canal si les interesa este contenido. Y ya saben, el mejor momento para un cambio es ahora. Nos vemos.